Es jueves, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Saludándote, Pascal, a ti y al auditorio, y observando, Pascal, que a veces en política las palabras pesan tanto como los silencios. Y digo esto porque en el caso de la crisis provocada dentro y fuera de Morena por el sinaloense Rubén Rocha Moya, a causa de su intentona de retomar las riendas del gobierno de Sinaloa, asombran dos silencios, Pascal. Uno, el de la Fiscalía General de la República, y otro, el de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, instancias que encabezan respectivamente Ernestina Godoy y Mariana Rodríguez Bello. La Fiscalía puede amparar su silencio arguyendo que toda investigación exige el sigilo, pero hay dos datos, Pascal, que cuando menos cuestionan ese silencio de la Fiscalía. El primero y más evidente es que en la carta con que Rubén Rocha Moya justificó su efímero retorno al Palacio de Gobierno en Sinaloa, dice, y lo tengo que leer, Pascal, de manera textual, dice, después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, que no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea, no he cometido ningún delito conforme al marco constitucional y legal de nuestro país. Esa es la afirmación que hace Rubén Rocha Moya, y ello creo, me parece, exige fijar postura a la Fiscalía. ¿Por qué razón, Pascal? Porque hasta donde se sabe, o al menos hasta donde yo recuerdo, no hay una conferencia de prensa por parte de esa dependencia donde dé por concluida la indagatoria y señale la inexistencia de pruebas que sustenten alguna conducta penal, y mucho menos participó la exoneración de Rocha Moya. Entonces, sí me extraña ese silencio, Pascal, porque deja en el aire una mentira. ¿Y quién es quien miente? Rubén Rocha o la presidenta de la República, porque dice Rubén Rocha que la investigación ya concluyó, pero dice la mandataria que la indagatoria está abierta y continúa. Y en esto no ha fijado postura la Fiscalía General de la República, siendo la directamente involucrada, señalada como que dio una conferencia de prensa dando por agotada la investigación y señalando que no hay elementos que conduzcan a la comisión de un delito. El otro silencio, Pascal, es el relativo al de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, que encarga Mariana Rodríguez Bello. Y ahí a veces el silencio alcanza el nivel del ridículo, Pascal. A lo largo de este año, esa instancia ha determinado suspensiones provisionales definitivas de derechos partidistas, medidas cautelares, sanciones o bajas de militantes. Y esas medidas las ha tomado porque los involucrados han hecho comentarios discriminatorios, han exhibido lujos y viajes contrarios a la austeridad, han participado Han en un salido reality show. en reality shows de televisión, ¿no? Exactamente, han participado, así es, Pascal, en reality shows, o se han ausentado en votaciones claves o se han postulado por un partido distinto a Morena. Pero más allá nunca han ido. Ha procedido así, arguyendo que se desprestigia a Morena, pero curiosamente nunca ha tomado cartas ante Cuauhtémoc Blanco, ante Adán Augusto López, ante Marina del Pilar, que con sus acciones han ido mucho más lejos, Pascal. No solo desprestigiando al partido, sino también lastimando al gobierno, y desde luego, ante el caso de Rubén Rocha Moya, que desafió a la presidenta de la República y a la dirigencia de Morena al regresar a gobernar a Sinaloa sin avisar a la primera ni consultar a la segunda, la comisión no ha dicho nada, Pascal.
Tampoco se ha Eso, pronunciado sobre los viajes los frecuentes en aviones no, gobernadora no, Quintana no. Roo, ¿no? Bueno, es que parece O más sea, una resulta que comisión es de más jornada. grave aparecer en un reality show que Sí, realizar todos estos viajes. Además, así es, en el avión Pascal. de un proveedor. Así es, Pascal. Y entonces uno se asombra. Por eso decía que a veces las palabras, el silencio pesa tanto como las palabras. Y creo que en realidad la Fiscalía debería de informar del estado que guarda la investigación de Rubén Rocha Moya, si es que existe esa indagatoria, porque mucho ayudaría al gobierno. Y también importa que la Comisión de Honor y Justicia determine qué va a hacer con, bueno, ya estoy hablando de Rubén Rocha Moya, pero ahora se agrega el senador Enrique Insunza. En todo caso, Pascal, sí verdaderamente llama poderosamente la atención esos silencios. Pues sí, comentábamos el martes, querido René, que da la impresión, bueno, me da la impresión a mí, no sé si coincidas, que pues parecen querer a Rocha Moya y ahora Insunza, pues arrumbados en algún rincón donde no estorben, donde no hagan ruido, a saber la verdad de si hubo o no hubo, porque creo que sería importante saber también si los hubo o no los hubo, vínculos del gobierno estatal y de sus principales personajes con un grupo delictivo. Así es, pero fíjate, en el curso de la semana, Pascal, tú decías al principio de la semana que parecía que quieren mantenerlos en una suerte de limbo, ¿no? Es decir, no muy cerca, pero tampoco no muy lejos, cosa que es Sí. curiosa. Pero en el fondo, Pascal, y otra observación que tú hacías, sí, la sustracción y posterior detención de Ismael El Mayo Zambada ocurrió en julio del 24, perdón, pues 2 años después la Fiscalía ha llevado a cabo una detención. Tú lo subrayabas. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de fiscalía que procura justicia es esa, Pascal? Pues sí, Pero en fin, no voy a juzgar los méritos de cada una de las investigaciones que ha realizado la Fiscalía, pero sí me llama la atención que en otros casos tiene a más de 10 detenidos, ¿no? Los casos de Huachicol, mm, tanto el que involucra a los dos marinos o exmarinos, como el que involucra al exgobernador de Baja California. Hay en cada uno de esos casos más de 10 detenidos, y en el caso de la extracción del Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Mérez Ocuen, hay un detenido, René, y pues son investigaciones hechas por la misma instancia. así es. Y lo absurdo de esto, Pascal, es que tanto el expresidente López Obrador como la presidenta Sheinbaum le piden a Estados Unidos que expliquen qué fue lo que pasó, a lo mejor porque saben de las deficiencias de la fiscalía, pero como que 2 años después, por nuestros propios recursos, tendríamos ya que saber qué fue lo que ocurrió, ¿no? Pero en Sin fin, duda, Pascal, sin duda. hay Querido silencios René, que te llaman la agradezco atención. mucho el comentario, te mando un abrazo, te deseo buen fin de semana. Otro de vuelta, Pascal. Gracias, hasta el próximo martes con René Delgado y su comentario político.